Bueno, muy bien, entonces ya vimos cómo se hace un diagnóstico rápido de la batería, digamos en su estado de reposo por fuera del vehículo. Bien, en este siguiente video vamos a ver cómo se hace una prueba dinámica de la batería, pero también cómo se hace o cómo se realiza una prueba o un diagnóstico al alternador del vehículo. Bien. Entonces lo primero que vamos a hacer es una prueba en donde vamos a ver la tensión nominal de la batería, es decir, a marcha mínima o a revoluciones mínimas del motor. Vamos a ver cómo se comporta ese voltaje. Es algo muy importante, es un proceso muy importante y ese voltaje debe estar entre 13.8 y máximo, pero máximo 14.5 voltios. Ese es normalmente el voltaje o la tensión que debe manejar un alternador, digamos en su ciclo normal de trabajo, independientemente de sus revoluciones, pero digamos que inicialmente lo vamos a hacer a marcha mínima. Lo siguiente que vamos a hacer es una prueba con consumos. Esto quiere decir con consumos eléctricos. Vamos a encender las luces, vamos a encender todos los dispositivos eléctricos que más podamos para verificar cómo se va a comportar ese alternador cuando está sujeto a esfuerzo, es decir, cuando tiene que abastecer no solamente el funcionamiento de los circuitos del motor, sino circuitos independientes como la radio, como las luces, como otros dispositivos que puedan consumir mayor cantidad de energía. Bien, entonces la idea es que esa tensión no se caiga, que de pronto incremente un poco, pero que no se caiga definitivamente. La siguiente prueba que vamos a hacer es una prueba de tensión a altas revoluciones con los mismos consumos. Entonces, ¿qué buscamos en esta prueba, en esta tercera prueba? Verificar que aún acelerando el vehículo y llevándolo por encima de su régimen de crucero, él puede mantener ese voltaje y no vamos a tener un sobrevoltaje o una tensión, lo que significaría una sobrecarga no solamente para la batería, sino para todo el sistema eléctrico del vehículo. Entonces, esta parte también es muy importante. Y finalmente, vamos a hacer una visualización importante que es la tensión de rizado. ¿Qué quiere decir esto? Eso es una prueba que no es muy conocida y es una prueba en la cual nosotros vamos a poder o vamos a mirar si existe en el alternador, por parte de la salida del alternador, algún tipo de corriente alterna que no haya sido completamente filtrada por su sistema de rectificación o por los diodos rectificadores del alternador, y esto pondría en evidencia una falla en los diodos o en el dispositivo rectificador del alternador. Entonces, con esto nosotros tendríamos muy claro, primero, cómo funciona el generador eléctrico como tal, lo que es el inductor o rotor y la corona o estator. Segundo, tendríamos un diagnóstico de cómo funciona el regulador de tensión, ¿sí? Y finalmente tendríamos un diagnóstico de lo que es el rectificador de corriente. Entonces vamos a proceder con las pruebas. Bueno, bien, es importante aclarar que para estas pruebas nuevamente vamos a utilizar nuestro multímetro en la sección de tensión, es decir, de voltaje en la escala de 20 voltios, que es la más adecuada para hacer estas pruebas. Segundo, vamos a utilizar las puntas adecuadas para poder tomar el voltaje directamente sobre los bornes de la batería. Y tercero, pues vamos a utilizar nuestros elementos de protección como ya lo habíamos indicado. Recordemos que la batería en su interior está conformada por una mezcla de electrolito, ácido sulfúrico más agua, lo cual es altamente corrosivo, debemos protegernos siempre. Bueno, disponer de un área obviamente adecuada para realizar las pruebas. Bueno, muy bien, entonces ya tenemos el motor funcionando a régimen de ralentí. Vamos a proceder con la primera prueba en marcha lenta o marcha mínima. Aquí vamos a poder observar el voltaje que tiene el sistema o que tiene el alternador. Vemos que ya la batería ha excedido sus 12.6 voltios. El voltaje lo estamos tomando directamente por la batería, pero es importante tener en cuenta que la batería está conectada
conectada directamente al alternador. Tenemos en este momento un voltaje de 14.52 voltios, es decir, que está trabajando a su límite superior. Esto puede obedecer a muchos factores. El primero de ellos definitivamente es una anomalía que se puede estar generando ya en el sistema de alimentación o en el sistema de carga, producto de un deterioro del regulador de tensión del alternador. Entonces aquí podemos evidenciar probablemente una de esas situaciones. La otra razón por la cual se puede presentar un voltaje tan alto puede ser por descarga total de la batería. Si acabamos de conectar una batería que está completamente descargada, pues el sistema trabajará a su máxima capacidad, lo que hará que el alternador produzca su límite superior de tensión, es decir, 14.5 voltios. Vamos a verificar ahora la tensión con los instrumentos. Vamos a encender los instrumentos del vehículo, tales como luces, sonido y demás, para verificar cómo se comporta esta tensión. Bueno, en este momento hemos encendido las luces, lo que significa que el alternador va a tener una demanda adicional de cerca de unos 10 amperios y vamos a tener una caída de tensión. Esta caída de tensión está dentro de lo normal, digamos que tenemos unos 13.4, 13.5 voltios. Para el caso de estar en una marcha mínima, se supone que es una deficiencia de pronto por revoluciones en el alternador. Sin embargo, vamos a acelerar para ver cómo se comporta esa tensión. Si ella sube, quiere decir que el alternador está bien, pero si esa tensión sigue a la baja, es decir, en su límite inferior, eso significaría que este alternador tiene serias fallas. Bueno, notemos que definitivamente el alternador tiene falla. ¿Por qué? Porque a un acelerador debería haber mantenido ese voltaje, y aunque en la parte de la marcha mínima su tensión está en los 13.4, 13.5 voltios, al acelerarlo no debió haber sobrepasado los 14.5 voltios. ¿Qué quiere decir, por lo tanto? Que ese alternador requiere un mantenimiento y probablemente un reemplazo del regulador de tensión, que en este caso sería lo que estaría fallando. Vamos a proceder ahora con la última prueba, que sería la tensión de rizado. Bueno, muy bien, hasta este momento ya hicimos 3 pruebas que son muy importantes para saber el estado del alternador. La primera de ellas fue la tensión en marcha mínima y sin carga, sin ninguna carga eléctrica, que nos arrojó un dato de 13.8, 14.2, 14.5 voltios, es decir, trabajando muy cerca a su límite superior. Entonces decimos que cuando pasa esto es cuando hay ya una falla, una posible falla en el regulador de tensión, o cuando la batería está completamente descargada. Si tenemos en cuenta que el vehículo prendió sin ningún problema, esto quiere decir que la batería no se encontraba descargada, por lo tanto él no debió arrancar en un voltaje tan alto. Entonces ya queda un poco en evidencia el problema, un problema con el regulador de tensión. Bien. Segunda prueba, instrumentos. Hemos encendido las luces del vehículo y se hace la prueba. En este momento la tensión, digamos que en marcha mínima, es muy baja, lo que es apenas lógico teniendo en cuenta que un alternador a bajas revoluciones no está en capacidad de producir mayor intensidad de corriente, ¿sí?
Pero tan pronto hicimos la prueba en altas revoluciones, pues nos dimos cuenta que el alternador empezó a producir una tensión supremamente elevada que sobrepasó los 14.5 voltios que tenemos como límite. Es evidente que esa tensión es supremamente elevada y ya pone en riesgo el sistema eléctrico general del vehículo, no solamente la batería. En estos casos, cuando existe un voltaje muy elevado, es cuando se produce el caso de la batería que habíamos diagnosticado, en donde se inflama debido a la tensión y el calor en el momento de la carga. ¿Bien? Entonces ahí tenemos en evidencia que hay un problema con la tensión, con el regulador de tensión de la batería. Queda claro esta parte. Bien, entonces esta prueba nos pone en evidencia que el regulador de tensión no está trabajando correctamente. Ahora, ya probamos en la parte de generador de tensión y sabemos que está bien, el generador está correctamente, de lo contrario no había alcanzado un valor tan alto, es obvio, pero el regulador de tensión tiene falencia. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que debe procurar un buen voltaje para que se cargue la batería, es importante que a altas revoluciones no esté sobrecargando o no esté enviando una tensión muy elevada al sistema, de lo contrario va incluso a hacer fallar todo el sistema de inyección electrónica. Fallas en la inyección electrónica pueden tener su origen en un circuito tan simple como el de carga. Bien, ahora vamos a hacer una prueba de tensión de rizado. ¿En qué consiste esta prueba? En este caso vamos a poner el multímetro. Aquí tenemos 12.77 voltios de la batería, podemos decir que está bien. Después de apagado, digamos que ese voltaje es admisible, está bien, está por encima de la nominal. Podemos decir que la batería está bien. Ahora vamos a utilizar otra escala, que es la escala de tensión alterna. En el caso del multímetro automotriz, lastimosamente no tenemos una escala baja para medir voltaje alterno. Tenemos 200 y 750 voltios de corriente alterna. Es importante tener en cuenta que nuestro multímetro debe estar en corriente alterna. Se identifica porque tiene una onda, oscilación, que identifica que es alterna. Bueno, ¿cuál es la idea? Vamos a mirar a ver si el alternador produce de alguna forma algún tipo de voltaje de corriente alterna. Si llegara a ser así, significa que el rectificador de corriente también tendría un fallo, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Que no aparezcan, que aparezcan 0 voltios, es decir, que la tensión alterna del alternador sea completamente nula, lo que querría decir que el rectificador de corriente está en perfectas condiciones. Bueno, entonces vamos a proceder a encender el vehículo. Nuevamente tenemos el multímetro en la escala de 200 voltios de corriente alterna. Entonces lo que esperamos es ver un comportamiento de 0, 0, 0. Bueno, si tenemos un valor por encima de los 0.5 voltios o 500 milivoltios de corriente alterna, esto significa que hay una falla grave en nuestro rectificador de corriente y va a ocasionar también otras fallas que ya vamos a ver. Muy bien, en este momento tenemos un voltaje de 0, 0, 0, 0, ¿sí? Y nos podemos dar cuenta que el rectificador de corriente está en perfectas condiciones. Si tuviéramos un 0, algo así como un 0.1, un 0.2, significaría que ya hay cierto daño. Si tuviéramos un 0.5 o superior, significa que ese rectificador de corriente es necesario reemplazarlo, hacerle un mantenimiento al alternador. Otra parte que es bien importante acá, otra última prueba, es la prueba de conductividad eléctrica entre el alternador y la batería. Bueno, muy bien, y para finalizar, algo que es supremamente importante es una prueba de caída de tensión para saber si la conexión entre el alternador de nuestro motor y la batería es correcta o es adecuada. Es hacer una prueba de caída de tensión, es decir, tomando el voltaje que le llega directamente sobre la batería,
a la batería y tomando el valor de tensión al tomarlo directamente sobre la salida del alternador. ¿Qué nos permite ver esto? Digamos que diagnosticar el cable o las conexiones eléctricas que hay desde el alternador hasta la batería, que esto es supremamente vital. En ocasiones el cable que lleva la energía desde el alternador hasta la batería puede estar sulfatado, su resistencia puede estar muy alta y esto identifica una falencia en la carga o restitución de energía a la batería, asimismo como problemas al momento del arranque. Entonces vamos a ver, ubicamos el multímetro igualmente en la escala de 20 voltios de corriente continua y vamos a tomar la diferencia de tensión que podemos encontrar sobre la batería y sobre el arranque. Es importante aclarar que para esta prueba vamos a utilizar el motor encendido y con los dispositivos o sistemas eléctricos encendidos. Bueno, entonces aquí tenemos un voltaje de 12.9 voltios, 12.8 voltios. Esperamos a que se estabilicen. Tenemos 12.9 voltios, que de hecho pues es una tensión un poco baja. 13.6, ahora sí ya tenemos una tensión aceptable, está funcionando el regulador de carga. Y vamos a medirlo. Decimos que tenemos una tensión de, esperemos a que se estabilice, 13.5, 13.7. Definitivamente tenemos un problema en el regulador de tensión, no es estable la tensión. Pero digamos que tenemos 13 voltios. Vamos a tomarlo ahora directamente sobre el alternador. Y tenemos los mismos 13 voltios. 13.1, bueno, digamos que tenemos los mismos 13 voltios, en este caso no habría problemas en la conexión entre batería y alternador. Muy bien. Bueno, muy bien, al final de todo este proceso hemos hecho varias pruebas al sistema eléctrico de carga y especialmente al alternador del vehículo. Casi todas estas pruebas las realizamos sobre la batería porque es el elemento en el cual se centra la mayor parte o se concentran muchos de los circuitos del vehículo, así de que es el punto óptimo para hacer este tipo de pruebas. En la primera prueba podemos observar que el regulador de tensión en su límite inferior, pues digamos que está trabajando de una manera aceptable. El problema está cuando llevamos el motor a revoluciones muy altas y la imposibilidad o la dificultad que tiene el regulador de carga para mantener un rango de voltaje un poco más bajo. Si tenemos en cuenta 14.5 es un voltaje límite, así es de que trabajar a 14.7, 14.8 como lo vimos, pone en evidencia que el regulador de tensión está saliéndose de sus límites y por lo tanto debe ser reemplazado. Bueno, en la última prueba que realizamos, la tensión de rizado, pues nos dimos cuenta que el rectificador de corriente o los diodos que utiliza el alternador para convertir su corriente alterna en continua está funcionando correctamente, está funcionando muy bien. Y finalmente nos dimos cuenta que la conexión o conductividad entre la batería y el alternador es correcto. Así bien, podemos tener un diagnóstico rápido del alternador. Ya sabemos que si vamos a desmontar ese alternador va a ser para prestarle un servicio o un mantenimiento directamente o un reemplazo a su regulador de tensión. Entonces ya sabemos lo que vamos a hacer específicamente, sabemos que la batería está en buenas condiciones, pero el alternador no. ¿Específicamente en qué? En su regulador de tensión. El rectificador está bien, el generador está bien,
¿Cuál es el problema que tenemos en este alternador? El regulador de carga o regulador de tensión. Entonces fíjense que a través de un multímetro, instrumento vital para estas pruebas, podemos saber o determinar en qué punto se puede encontrar la falla de un vehículo. Muy bien.